Comenzamos con Eun So-hyun y Won Seon-yul encontrándose cara a cara con Seon-yul en su auto. Los dos piensan en sus recuerdos del pasado y Seon-yul se enoja. Comienza a conducir hacia So-hyun cuando el episodio corta con el ruido de un accidente. Luego el episodio se remonta al 2015, cuando So-hyun tenía su vida resuelta. So-hyun recuerda haber ganado el premio literario Rosal y el nacimiento de su hijo. También recuerda estar felizmente casada y enamorada de su marido Kang So-ho. El manager de So-hyun la lleva al aeropuerto para un viaje internacional. Mientras So-ho está en casa, mientras ve las noticias sobre su despido de su trabajo, los medios se dirigen a él como el marido de So-hyun. Un flashback del 2012 muestra a So-ho renunciando a su trabajo después de una discusión. So-ho afirma que deberían usar su canal de noticias para exponer al alcalde corrupto Kim Jun, pero su superior no está de acuerdo. Esto lleva a So-ho a dejar su trabajo y convertirse en padre y ama de casa mientras So-hyun trabaja. So-ho llama a So-hyun porque su hijo Gung-woo tiene fiebre mientras ella está en el aeropuerto. Ella se preocupa y reflexiona sobre volver a casa. Intenta llamar a So-ho y a su madre, pero cuando no responden, regresa sola a casa. So-hyun regresa a casa y encuentra a Gung-woo jugando en el patio trasero, sintiéndose mejor después de tomar algunos medicamentos. Ella entra para charlar con So-ho y lo encuentra escondiéndole frascos de medicinas. So-hyun se disculpa con So-ho por no darse cuenta de que sufría de depresión y promete ser mejor con él. Escuchan al perro ladrar fuera de la casa y descubren que Gung-woo se ha escapado. Song-ho y So-hyun comienzan a buscar a Gung-woo, pero no pueden encontrarlo en ningún lado. So-hyun entra en pánico cuando encuentra uno de los zapatos de Gung-woo en la calle. Los dos miran alrededor de la localidad todo el día para que So-hyun encuentre a Gung-woo dentro de una ambulancia. Gung-woo es llevado al hospital y So-hyun espera afuera rezando para que su hijo despierte. Mientras tanto, Yuri se encuentra con la madre de So-hyun, Go-eun, en un restaurante para comer. Recibe una llamada de So-hyun, quien le cuenta sobre el accidente de Gung-woo. Yuri y Go-eun llegan al hospital donde esperan a So-hyun y So-ho. El médico les dice a los padres que Gung-woo se encuentra en estado crítico y les pide que estén preparados para lo peor. Mientras los otros tres están destrozados por la noticia, So-hyun está insensible y sin emociones. Esa noche, Go-eun intenta consolar a So-hyun y le pide que se despida de su hijo. So-hyun queda estupefacta por el comentario de su madre y se niega a creer que Gung-woo vaya a morir. So-hyun va a encontrarse con Gung-woo por última vez y se derrumba. La máquina emite un pitido y Gung-woo muere en presencia de su madre. So-hyun se derrumba instantáneamente y So-ho corre a la habitación del hospital. So-hyun y su familia luego asisten al funeral de Gung-woo y entierran sus restos. Go-eun se une a So-hyun en su camino de regreso a casa y visitan la calle donde Gung-woo sufrió el accidente. El lugar en la calle se ha convertido en un monumento a Gung-woo. Luego So-hyun comienza a sollozar y se tumba en la calle, justo donde había estado Gung-woo. Después de esto se hace pública la noticia de la muerte accidental de Gung-woo. El culpable, Kwon Ji-won, es arrestado por provocar el accidente. So-hyun y So-ho asisten al caso judicial donde está presente Ji-won. Su abogado sostiene que Ji-won había metido a Gung-woo en su coche con la intención de llevarlo al hospital. Sin embargo, después de notar que Gung-woo no respiraba, entró en pánico y lo dejó en la calle antes de huir en su auto. El abogado de Ji-won examinó a So-hyun y trató de demostrar que ella era una madre negligente que dejaba a su hijo enfermo para jugar solo en el jardín. El abogado la acusa de no cerrar la puerta de entrada después de regresar a casa, lo que llevó a Gung-woo a abandonar la casa. La fiscalía argumenta que el abogado de Ji-won intentaba librar a su cliente de la culpa, pero el daño ya estaba hecho. So-hyun regresa a casa entonces culpándose por la muerte de Gung-woo. Después de unos días, el tribunal vuelve a reunirse mientras el juez da su veredicto sobre el accidente de Gung-woo. El juez dictamina que Ji-won no es culpable de violar ninguna ley de tránsito porque expresó remordimiento por el accidente. Ji-won recibe una sentencia suspendida de 2 años y 6 meses. So-ho pierde la calma por el veredicto e intenta atacar a Ji-won. So-hyun no abandona la sala del tribunal hasta más tarde esa noche mientras Song-ho es encarcelado por su mal comportamiento. Después de la audiencia, Ji-won llama a Kim Jong, ex alcalde de Seúl y ahora congresista, agradece a Jong por su ayuda en el caso que lo ayudó a salir libre.
Mientras Ji-won regresa a casa esa noche, So-hyun aparece frente a él. Ella le pide que se disculpe con su hijo, pero Ji-won se ofrece a pagarle en efectivo como compensación. Cuando So-hyun intenta persistentemente que Ji-won se disculpe por una foto de Gun-woo, se siente frustrado. Él le dice que es un hombre ocupado, involucrado en muchos negocios, y Ji-won le pide a So-hyun que deje de hacer tanto escándalo y se va. So-hyun se levanta del suelo y se lleva la foto de Gun-woo. Ella entra en su auto y se encuentra con Ji-won, quien camina por la calle. Luego comenzamos con el juicio por accidente de tráfico de So-hyun. La fiscalía pide que So-hyun reciba una sentencia de 10 años por su delito, mientras el acusado argumenta y le pide al juez que le muestre cierta indulgencia. So-hyun da su declaración final ante el tribunal y le dice al juez que no se arrepiente de sus acciones. Ella lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad y le pide que no sea indulgente. El juez condena a So-hyun a 7 años de prisión por matar a Ji-won. A Soho, que ahora trabaja como presentador de noticias, se le pide que informe la noticia de la sentencia de So-hyun, pero se derrumba en la televisión en vivo. En cambio, pide a los espectadores que sientan empatía por So-hyun y su situación familiar. Mientras So-hyun está en prisión, pasa su tiempo pensando en Gun-woo y su vida con Song-ho antes del accidente. Por otro lado, Soho intenta utilizar sus fuentes para encontrar la última ubicación conocida de Ji-won antes de que él llevase a Gun-woo en su auto. Encuentra imágenes de CCTV del hotel en el que se encontraba Ji-won y descubre que estaba bebiendo con Kim Jong en ese momento. En prisión, So-hyun se siente deprimida, piensa en Gun-woo y accidentalmente se lastima mientras trabaja en una máquina de coser. Hay sangre por todas partes y So-hyun es llevada al hospital de la prisión. Seon-yul, un joven trabajador de la prisión, se da cuenta de que llevan a So-hyun al hospital. Ella comienza a alucinar mientras está inconsciente y piensa que la dejan sola en el mundo. Ella recorre un bosque en busca de Soho y Gun-woo, pero no puede encontrarlos. Ella recuerda los incidentes de la noche del accidente de Gun-woo y específicamente cuando cerró la puerta de su casa. En la cama del hospital, el médico le dice a Go-eun que So-hyun está en estado de shock y tiene tendencias suicidas debido a que está deprimida. Go-eun intenta hablar con So-hyun, pero ella sigue divagando sobre cerrar la puerta con llave la noche del accidente de Gun-woo y se derrumba. Ese día, Song-ho está en la oficina de su casa e intenta determinar una conexión entre Ji-won y Kim Jong. Descubre que el juez del caso también era amigo de Kim Jong, lo que explica por qué se redujo su sentencia. También se da cuenta de que el abogado de Ji-won era un defensor de confianza que trabajó con Kim Jong en el pasado. Soho luego se encuentra con Kim Jong en una reunión privada y los dos conversan sobre las imágenes de CCTV que Soho había obtenido. Afirma que Ji-won conducía bajo los efectos del alcohol y que tanto el abogado como el juez trabajaban bajo las instrucciones de Kim Jong. Soho se enfrenta a Kim Jong y le pregunta si todo el incidente estuvo relacionado con el caso de corrupción de Boo Yeon-dong del 2012 que Soho estaba tratando de exponer. Soho hace más suposiciones sobre el escándalo de corrupción que deja a Kim Jong preguntándose si Soho no tenía miedo. Soho le dice al político que no tiene nada que perder ahora, después de la muerte de su hijo y el encarcelamiento de su esposa, a diferencia de Kim Jong, que era un congresista prometedor. Cuando Soho se va, Kim Jong le muestra una foto de la puerta de entrada de la casa de la familia Kang. Soho se sorprende al ver que So-hyun en realidad había cerrado la puerta, al contrario de lo que había argumentado el abogado, dada la puerta principal de la casa. Amenaza a Soho con mostrarle la foto a So-hyun, quien ya está pasando por un momento difícil debido a su culpa por causar el accidente de Gun-woo. En prisión, Soho envía una nota a So-hyun utilizando una de las guardias. El guardia se pregunta por qué So-hyun se niega a encontrarse con Soho. En la nota, Soho le pide a So-hyun que la permita ver en persona. So-hyun ignora la nota y se pone a trabajar mientras sus 3 reclusas hablan sobre el accidente de la máquina de coser. Han Hyun-ha, quien es la reclusa de So-hyun, la ayuda con las tareas del hogar y le lava el uniforme ya que se lastimó la mano. A medida que pasa el tiempo, So-hyun y Hyun-ha se hacen amigas. So-hyun se pregunta por qué Hyun-ha está siendo tan amable con ella y esta última revela que So-hyun le recordó su yo pasado, ya que ella también tenía algunos recuerdos dolorosos. A medida que pasa el tiempo, Hyun-ha y So-hyun se acercan aún más. So-hyun reemplaza el viejo par de gafas de Hyun-ha por unas nuevas, mientras Hyun-ha elogia a So-hyun por curarse bien. Durante la Navidad, So-hyun se distrae viendo a niños pequeños
cantar villancicos para los presos. Recuerda a Gung-woo cantando villancicos con ella y solloza. So-hyun se preocupa luego por la amenaza de Kim Jong y mira su nueva carta de trabajo y sus boletos de avión a Estados Unidos de América. Al día siguiente, la madre de So-ho, Jung Myung-hee, se encuentra con Go-eun y Yuri en el restaurante de Go-eun y les cuenta todo sobre el nuevo trabajo de So-ho en Estados Unidos. Yuri se pregunta qué pasaría con su matrimonio con So-hyun. Myung-hee afirma que su hijo aún era joven y estaba tomando la decisión correcta para su vida. Yuri y Go-eun se encuentran con So-hyun en prisión y le cuentan todo sobre el nuevo trabajo de So-ho en Estados Unidos. A Yuri le preocupa que esta distancia entre ella y So-ho termine con la ruptura de su matrimonio, pero So-hyun parece imperturbable al respecto. Ella le pide que se reúna con So-ho una vez para poder convencerlo de que se quede. So-hyun se encuentra con So-ho en la siguiente visita y se disculpa por no verlo durante tanto tiempo. Ella lo felicita por haber recuperado su trabajo y le pide que deje de venir a verla. So-hyun afirma que ya no quiere verse porque él le recuerda a Gung-woo y la vida que construyeron juntos. So-ho intenta convencer a So-hyun de que cambie de opinión, pero esta última afirma que es una asesina y que no puede ser la esposa de un presentador de noticias. So-hyun le dice sin emoción a So-ho que no tiene lugar en su vida para él y le pide que se vaya. So-ho le dice a So-hyun que podría mudarse a los Estados Unidos, pero esa información tampoco la desconcierta. Esa noche So-hyun solloza en silencio mientras Hyun-ha la consuela. Unos días después, Hyun-ha canta una canción en una celebración en prisión. Al mismo tiempo, So-ho parte hacia los Estados Unidos de América. Luego, el episodio pasa al año 2020, cuando pasan 5 años con So-hyun en prisión. Hyun-ha está a punto de ser liberada, por lo que le cuenta a So-hyun todo sobre el lugar que quería visitar después de salir de prisión. Le cuenta a So-hyun sobre una montaña con un árbol que concede deseos y le pregunta qué desearía. Hyun-ha afirma que pediría que todas las personas que sufrieron por su culpa encuentren la felicidad. So-hyun entonces le dice a Hyun-ha que deberían visitar el lugar juntos algún día. Hyun-ha revela que padecía una enfermedad terminal y posiblemente moriría en prisión a causa de ella. Le pide a So-hyun que esté preparada para su muerte porque no quiere que sufra más despedidas repentinas. Hyun-ha le entrega su libro a So-hyun con detalles sobre el crimen de Hyun-ha. Ella revela que provocó un incendio para castigar a su marido por engañarla. Sin embargo, el fuego se extendió y muchas otras personas también resultaron heridas. Hyun-ha agrega que solo hay un superviviente del incendio y que era un niño. Ella le pide a So-hyun que le dé las cartas que le escribió al niño, que ahora es mucho mayor. So-hyun acepta hacerlo una vez que ella sea liberada. A medida que pasa el tiempo, Hyun-ha muere y So-hyun finalmente sale de prisión en 2022. Luego, el episodio pasa a Seung-yul, que ahora es mayor. Trabaja en un depósito de chatarra y se gana la vida golpeando coches y realiza trabajos ocasionales por la noche. Por otro lado, Kim Jong es ahora un político famoso y miembro del partido Unido Hankook. Esa noche Kim Jong está con su secretaria e intenta obtener detalles sobre un colega político, Song Hyo-min. La secretaria le dice a Kim Jong que su compañero de equipo más joven estaba en una misión y estaba tratando de irrumpir en la caja fuerte de Hyun-min escondida en una escuela de su propiedad. El empleado no es otro que Seung-yul, quien irrumpe en la escuela e intenta abrir la caja fuerte en la oficina del director. Seung-yul logra abrir la caja fuerte y toma algunas fotos del lugar cuando aparecen los guardias de seguridad. Se escapa por una ventana y lleva el diario de la secretaria Kim Jong a cambio de dinero en efectivo. So-hyun sale de prisión y regresa sola a casa sin nadie que la reciba. Seung-yul acelera en su bicicleta justo al lado del autobús en el que viaja So-hyun. Luego So-hyun se baja del autobús y va a la funeraria para presentar sus respetos a Gung-woo. Sorprendentemente, So-hyun está en la misma funeraria visitando la tumba de sus padres fallecidos. Tanto So-hyun como Seung-yul pasan tiempo junto a las tumbas de sus seres queridos cuando empieza a llover. Seung-yul ayuda a So-hyun con un paraguas, pero ella se va ignorándolo. Seung-yul corre detrás de So-hyun y le entrega el paraguas. Hasta aquí el video del día de hoy, espero te haya gustado, hasta la próxima.